Leamos Mateo capítulo 14 del 22 en adelante. La palabra de Dios dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. El versículo 22 que leíamos nos recuerda que nosotros hemos confiado en un Dios lleno de sabiduría, que así como permitió que los discípulos en medio del mar fueran golpeados por fuertes vientos, así es necesario que pase en la vida de cada uno de nosotros. Claro que es difícil, pero Dios es sabio y permite esos momentos de dificultad porque prevé lo que nosotros no vemos, porque es una forma de evitar un problema que no es necesario en ese momento y nos manda hacia otro lado, donde seremos golpeados, pero saldremos victoriosos. Él desea que nosotros hagamos lo que dice Romanos 12:12, que seamos constantes en la oración en los momentos de dificultad para mantenernos unidos a Él. Otra cosa que vemos del Señor es que Él intercede y vela por nosotros. La parte escritural nos recuerda que Él se fue al monte a orar aparte. Él conoce cada una de nuestras aflicciones, el dolor que hay en nuestro corazón. Sin embargo, Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Recordemos lo que dice Isaías 41:10, que no debemos de tener miedo, no debemos desmayar, pues el Señor está con nosotros. Él es el que nos sostiene y nos ayuda. Él es quien estará a nuestro lado en todo momento. La Biblia nos dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas nos libra el Señor. El Señor intercede por nosotros ante el Padre y está siempre dispuesto a ayudar a sus hijos. La palabra de Dios es asombrosa, pues no solo nos recuerda que hemos confiado en un Dios sabio, un Dios que intercede y vela por sus hijos, sino que también es todopoderoso, pues puede caminar sobre las aguas rompiendo las reglas de la física. Un Dios que siempre llega en el momento adecuado a ayudar a sus hijos. Ciertamente los discípulos estaban cansados, fatigados de remar contra el viento, pero esto era necesario para que ellos dejaran de confiar en sí mismos. Y así pasa con nosotros. A veces nuestra barca se llama sabiduría propia, recursos económicos, confianza en la ciencia, en la medicina, pero no confiamos en el Señor. Es por eso que el Señor dispone de todos los recursos
para el bien de cada uno de sus hijos, para el bien de quien le ama. Y de todo esto es necesario que el Señor nos libere, que nos libere de nuestra propia confianza y nos ayude a dar un paso de fe. Él trabaja con cada uno de nosotros hasta perfeccionarnos. Utilizará las tribulaciones y el dolor para moldearnos conforme a su palabra. El Señor es compasivo con cada uno de nosotros y en cada problema Él está ahí. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, con o sin coronavirus, con o sin problemas. El Señor es real. Nuestra fe debe de ser real. Recordemos que como hijos de Dios no andamos por vista, sino andamos por fe. Pedro fue el ejemplo de fe, pues de los 12 discípulos, él fue el único que dio ese paso de fe cuando el Señor le dijo, ven. Cuando Pedro bajó, seguramente lo hizo porque sabía que el lugar más seguro, mientras estaba esa tormenta, no era su barca, no era su economía, no era su ciencia, no eran las cuentas bancarias o su intelecto. El lugar más seguro en medio del mar, en medio de la tormenta, era al lado de Jesús. Recordemos que Pedro fue el único que dio un paso de fe. No estoy diciendo que los demás discípulos no tuvieran fe, claro que la tenían, pero el que dio paso de fe para ver un milagro fue Pedro. Y a pesar de que él dio ese paso, hubo un momento en el que perdió la perspectiva y dejó de mirar a Jesús. Volteó su mirada a la tormenta. A veces el diablo intentará de todo para que nosotros dejemos de mirar a Jesús, para que nos hundamos. Pero algo que aprendemos es que lo que más inteligente que podemos hacer nosotros es obedecer la voz de Dios. Lo único que nos mantendrá a flote en las pruebas es su palabra. La palabra de Dios nunca morirá, siempre permanecerá y será la que sostenga a los que en él confían. Hundirnos en la tormenta será cuestión de fe, de quién o en quién confiamos. La historia no termina con Pedro hundiéndose. Lo hermoso de esta historia es que Pedro termina en el lugar más seguro, en los brazos del Señor. Es cierto que el dolor en las pruebas puede ser grande, pero terminar en los brazos del Señor es mucho mejor. El Salmo 34 nos dice que busquemos al Señor, pues Él nos librará de todo mal, porque Dios es nuestro único refugio seguro. Hay muchas razones para tal vez no querer avanzar, pero Dios es el que libra al justo de todas sus aflicciones. Independientemente de los problemas que podamos tener, debemos ser fuertes, ser valientes. Recordemos que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad y que Dios no es un refugio. Dios es el único refugio para nosotros, porque Él no cambia, Él es inmutable. Esta historia, hermanos, nos invita a que sigamos caminando en fe, que sigamos poniendo nuestra vida en nuestro Padre Celestial. Él está sentado en su trono y nos tiene al estrado de sus pies, y desde ahí vela por nosotros. Nos invita a refugiarnos en Él, a terminar en sus brazos.
La decisión es nuestra. Dios les bendiga.